Bueno, pues vamos a terminar de ver por ahí un par de temas. Básicamente el tema de ácido base, para que ya podamos continuar el día de mañana con otra cuestión allí que también pues se me apura que ya terminemos, porque pues básicamente ya era lo que les decía ayer, que ya pues inclusive también ya tuvieron actividad de electroquímica. Lo que falta ahí es poner unos ejercicios de problemas. Pues precisamente ahorita vamos a terminar de ver ahí una parte que quedó pendiente de los ácidos débiles, que es bases débiles. Y también nos falta ver un concepto que es ácidos y bases de Lewis. Y entonces ya en las dos clases de esta semana, pues ya estaremos terminando básicamente con el potencial de oxidorreducción y con la ecuación de Nernst. Y pues ya con eso ya damos por terminado el, el semestre. Entonces, de hecho, mañana vamos a tener una reunión, allí los profesores de química básica. Lo que creemos que va a pasar es que ya nos vamos a poner de acuerdo en cuándo va a ser la fecha del... ¡Ay, güey! ¿Por qué se mueven? A ver, la fecha del tercer parcial. Entonces, pues básicamente sería eso. Y pues ya también el laboratorio, pues con lo que me enviaron, sobre todo la última práctica, que fue la que ya quedó más estructurada. Pues yo creo que ya con eso ya es suficiente para que los podamos evaluar, ¿sale? Entonces, bueno, pues vamos a echarle ganas este día ya para que le vayamos avanzando. Entonces, pues vamos a comenzar con una extensión del concepto de ácidos débiles. A ver si no hace mucho reflejo aquí la lámpara, según yo era para que se viera mejor, pero pues parece ser que no. Creo que refleja demasiado, no sé. La muevo un poquito, a ver si así. Ok, pues ahí está. Entonces, habíamos visto el concepto de ácidos débiles. Habíamos dicho que pues, son sustancias que no se van a disociar completamente en medio acuoso. Sin embargo, en el caso de las bases débiles tendríamos una definición similar. La diferencia entre ácidos débiles y bases débiles es que, pues como ustedes saben, los ácidos liberan protones. Las bases van a capturar los protones de acuerdo con la teoría de Bronsted y Lord. Entonces, también por ahí cuando veíamos la teoría de ácidos y bases, por ahí comentábamos que, pues, una observación aquí interesante de lo que ocurre con algunas moléculas es que a pesar de que no tienen OH, que era lo que decía Arrhenius, pues que él veía como a las bases únicamente como aquellas que podían ser capaces de donar OH en medio acuoso. Veíamos que había sustancias como el amoníaco, que sí liberan OH en medio acuoso, pero la molécula en sí, la molécula de inicio, pues no tiene ese grupo OH. Entonces, más bien, al reaccionar con el agua, es como se generan pues, los OHs. Precisamente aquí tendríamos nosotros entonces la base conjugada de quién? Pues sería la base conjugada del agua, porque la reacción sería entre el amoníaco y la molécula de agua para dar como resultado la formación de un ion amonio, que sería nuestro ácido conjugado. Entonces, si nosotros pensáramos en función de Kb, de la constante ácido-base, en este caso sería de basicidad, pues del proceso que tenemos, entonces tendríamos pues el producto de los, ahora sí que el producto de los productos, en este caso de la concentración del ion amonio que multiplica a la concentración del ion hidróxido, y esto dividido entre la concentración del amoníaco. Nuevamente no tomamos en cuenta al agua, pues se dice que su actividad es igual a 1, y pues en fin, además también es un líquido puro, entonces también se considera que está constante. Ok, entonces lo que vamos a tener, pues básicamente es esta expresión. Entonces, bueno, yo puse el ejemplo con el amonio, con el agua, pero de una manera, pues general, nosotros tendríamos esto que está de este lado, que básicamente es la base reaccionando con la molécula de agua para dar el ácido conjugado, aquí representado como BH-. Obsérvese que aquí yo puse a la base como una entidad neutra. Muchas veces me han preguntado que cómo distingue uno a las bases. Yo les he contestado que por lo general son aniones. Pues sí, por lo general, pero sucede que también cabe la posibilidad
de que haya bases neutras. Y de hecho el amoníaco es un buen ejemplo de esto. El amoníaco y las aminas. De hecho, en un momento les voy a enviar una foto por ahí en el intermedio, para que vean que pues hay otras moléculas que también tienen una estructura neutra y que tienen sus valores de pKb. Y entonces, en este caso, pues la expresión que quedaría es esta, que de hecho es similar a lo que nosotros mostramos aquí. Tendríamos a la base más un protón que proviene del agua, entonces aquí aparece como pH más, y el corchete lo que indica es que lo que nos interesa es la concentración. ¿Sale? Aquí vamos a admitir a dos compañeros de ustedes que están ingresando en este momento. A ver, vamos a hacerle zoom aquí porque si no ni yo veo. Ahí está. Se me hace que ahí está. Entonces, pues tendríamos aquí a la base más un protón, tendría signo positivo. ¿Por qué? Porque los protones tienen carga positiva y si esto es neutro y le adicionamos algo positivo, pues en realidad todo el conjunto tendrá carga positiva. Sería el ácido conjugado de la base. Y de este lado tendríamos nosotros, pues precisamente el ion hidróxido sobre la base neutra. Entonces, en este caso coincide con esto que tenemos aquí. Sin embargo, aquí les puse otra expresión que también es válida. Sucede que habrá bases que pues tengan carga negativa, como el mismo ion hidróxido, ¿no? Ya hay otras, ¿no? Por ejemplo, se me ocurren los carboxilatos de los ácidos, las bases conjugadas de los ácidos carboxílicos, y entonces aquí va a aparecer como la base, como anión, más agua, para formar el ácido conjugado de esta base. Vean que aquí aparece neutra, no aparece positiva, y acá de este lado, pues sí sigue apareciendo negativo, porque en realidad es lo que estaría generando, ¿no? Estaría generando los hidróxidos, y esta sería la forma de la expresión. Aquí aguas, nada más lo que hay que adicionar es una carga negativa, no puede ser neutra como esta, porque se refiere a esta que tenemos aquí. Entonces, pues aquí tendríamos que hacer un pequeño ejercicio, pues precisamente para ver cómo aplicamos esto, que es muy parecido a lo que hicimos con los ácidos débiles. Entonces aquí lo que nos están pidiendo es el pH de una disolución 0.4 molar de amoníaco, ¿verdad? De una disolución 0.4 molar de amoníaco. Burbujeamos amoníaco en agua hasta que quede 0.4 molar, y entonces pues hay que determinar cuál es el valor de pH. Entonces, pues yo les recomiendo que para hacer no nos vayamos tan lejos, no nos vayamos con la ecuación del chicharronero, no nos vayamos con la ecuación cuadrática, sino que procedamos a resolver el ejemplo con la aproximación en la que nosotros consideramos que la concentración de la base en realidad no varía, ¿sale? La concentración de la base pues prácticamente se mantiene relativamente igual que la que se tiene al principio antes de alcanzar el equilibrio, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver qué tanto han estudiado. Entonces, aquí en el chat de WhatsApp, pues veo que ya hay algunas participaciones, nada más que el problema es que las participaciones son puros stickers. Entonces, no sean malos, plantéenme por lo menos cómo sería el problema, ¿sale? Entonces, para ser más claro, la de la aproximación se refiere a lo siguiente. O sea, cuando nosotros consideramos que, número 1, aquí lo voy a poner, la concentración de iones amonio que se genera, y eso es, aunque no utilizáramos la aproximación, pues es igual a la concentración de iones hidróxido, ¿verdad? Porque al final de cuentas, por cada amonio que se esté generando, que proviene del hecho de quitarle un protón al agua, pues se va a estar generando un OH, entonces tiene que ser igual. Entonces, esa aunque no fuera la aproximación. La otra sí, número 2, es cuando consideramos que hay una cantidad X, NH3 menos X, que precisamente será igual a cada una de estas concentraciones. Y en la parte de abajo, nosotros tendremos que la concentración que tendríamos aquí sería la concentración inicial, por eso le pongo el 0 aquí, menos esa cantidad X, precisamente pequeña, que se está convirtiendo en amonio e hidróxido. De tal manera que
La tercera consideración sería que NH4 igual a la concentración de concentración de amonio, igual a la concentración de hidroxi, es igual a X, ¿no? Entonces, ¿qué expresión sería la que les estaría quedando? ¿Qué sería, muchachos? Entonces sería que KB es igual a X cuadrada, porque al final de cuentas sería X que multiplica a X, y acá abajo nosotros tendríamos que NH3 menos X prácticamente es igual a NH3, la concentración de NH3, perdón. Entonces, ¿cómo sería su expresión? ¿Qué es lo que tendrían ustedes que poner aquí? Entonces aquí esto cambia a X cuadrada por la concentración del amoníaco. Entonces, rápidamente, chicos, ¿qué les dan? Aquí por el WhatsApp. ¿Qué les dan? ¿Cuál es su resultado? Vamos a ver, 64H. H, ¿por qué 64H? A ver, vamos a ver. Primeramente, lo que tienen ustedes que hacer es pues despejar, ¿no? Entonces, después de que despejan, ustedes lo que van a tener es que KB, que multiplican la concentración del amoníaco, debe de ser igual a X cuadrado. Por lo tanto, pues aquí podemos ponerle de esta manera, X debe de ser igual a la raíz de multiplicar KB por la concentración de este. Entonces, ¿qué les daría? ¿Qué es lo que es 64H? Sería 1.8 por 10 a la menos 5. Acuérdense que aquí esta hexadimensional molar, ¿sí? Sí, acuérdense que es 0.40 molar. Acuérdense que es 0.40 molar. Entonces, ¿cuánto les va a dar? ¿Cuánto les va a dar esto? Ok, 0.002683, no sé si ya lo pusieron por acá. Bien. Entonces vamos a ver, aquí en mi resolución, entonces te da, sí, 2.7 por 10 a la menos 3, exactamente. Entonces tendríamos que X es igual prácticamente a tener 2.7 por 10 a la menos 3 molar. Así que esa era la pregunta que ustedes hacían. Y entonces, ¿qué es lo que seguiría, no? En principio, esto es igual a esto, pero también esto es igual a la concentración de los iones hidroxi, ¿sale? Entonces, ¿qué tendrían que hacer ustedes para llegar al pH de la sustancia? Al pH del medio, más bien. ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Entonces nos acordamos, ¿no? Del operador que pOH, que también existe, es igual al menos logaritmo base 10 de la concentración, en este caso, de iones hidróxido, porque no estamos hablando de pH, sino de pOH. De tal manera que pOH debe de ser igual al menos logaritmo base 10 de 2.7 por 10 a la menos 3, ¿verdad? Y ya le quitamos lo de molar, en este caso pues ya es inclusive. Entonces, ¿de cuánto les da? ¿De cuánto les da eso?
Pues vamos a ver por acá, de este lado. ¿Cuánto les dan? Ok, 1.57, vamos a verificar por acá de este lado. Como que hubo una falla aquí, ¿no? De una unidad. A ver, chéquenlo de nuevo. No es 1.57. Chéquenlo. O a lo mejor el que está mal soy yo. 2.56. A ver, déjenme verlo porque a lo mejor el que está mal soy yo. Entonces debe de ser otra vez el menos logaritmo. Entonces sería el menos logaritmo base 10 de... Habíamos quedado que queda de 2.7 por 10 a la menos 3. Y esto nos da, en efecto, eso que con ustedes, 2.56. Sí, por ahí alguien me puso 1.57, ¿no? Algo así. 2.57 porque da 2.56, 8, etcétera, etcétera. Entonces, el pOH será igual a 2.57. Y luego, finalmente, pues lo que les piden es el pH. Ya lo que sigue es bien sencillo. ¿Cuál es el pH? ¿Cuánto les da de pH? pH igual a cuánto. A ver, por acá ya alguien lo puso. Sí, es que en realidad ahí había una falla, ¿no? 11.43. A ver, vamos a ver acá. Sí, así es. Porque lo que hacemos es 14 menos pOH, ¿verdad? Entonces, esto es igual a 14 menos 2.57 y esto es igual a 11.43. Y es el valor de pH. Pues el valor de pH igual a 11.43. Bueno, pues ya prácticamente ya la dominamos. Ya vieron que para sacar con bases, pues sería prácticamente igual que con ácidos débiles. Entonces no debería de haber ya mayor problema. De una vez les digo, en un problema que les pusiéramos nosotros en el examen, así se los garantizo, para que no anden con rollos de que, ¿cómo sabemos que es que si es ácido fuerte o es ácido débil? Se los vamos a decir ahí en el examen. De una vez les digo, pues en realidad los ácidos fuertes son los ácidos minerales, como bien el ácido nítrico, el ácido sulfúrico, el ácido fosfórico, también lo son los aloácidos, a excepción del ácido fluorhídrico. Entonces sería el ácido clorhídrico, el ácido bromhídrico, el ácido yodhídrico, y los ácidos débiles, pues van a ser, pues en su inmensa mayoría, los demás. El ácido cianhídrico, el fluorhídrico, que es el que estaba en excepción en el otro caso, el nitroso, los ácidos orgánicos como el fosfórico es fuerte, el fórmico, el acético, el propanoico, el benzoico, todos esos, el de los limones, el cítrico, el ascórbico. Entonces, en realidad, ácidos fuertes pues son relativamente pocos, son los oxiácidos así fuertísimos, esos que les dije, sulfúrico, fosfórico, nítrico. Se me olvidaban también el clórico, el perclórico, esos son fuertísimos. Y luego también les había dicho que bromhídrico, yodhídrico, clorhídrico. Y los débiles, el fluorhídrico, el cianhídrico, y todos los ácidos orgánicos, básicamente, el fórmico, el acético, el propanoico, el benzoico. Pero de todas maneras, nosotros en el examen les decimos, considere que el ácido es fuerte, considere que el ácido es débil, que considere que la base es fuerte o que la base es débil, para que no vaya a haber problemas, ¿sale? Entonces, en ese momento ustedes ya saben qué es lo que tendrían que hacer. Bueno, pues el tema de ácidos y bases de Bronsted y Lori ya, bye, ya quedó fuera. Entonces, pues más bien, no es que haya quedado fuera, más bien ya lo vimos. Vamos a dejarle hasta ahí. No, ¿qué pasó? ¿Cómo que a mí? No.
De hecho, ahorita se va a poner más denso. Vamos a ver ácidos y bases de Lewis, la tercera definición. Entonces, pues ya procedo aquí a borrarle. Pues vamos a ver el concepto de ácidos y bases de Lewis, que es lo que nos falta ver allí en ácidos y bases. Entonces, pues sucede que tenemos una teoría adicional que de hecho surge más o menos por la misma época en la que Bronsted y Lori formulan su teoría del intercambio de protón. Aquí, pues en realidad no va a ser intercambio de protón, es otro principio. Entonces, pues aquí le pondríamos como título teoría de Lewis. Entonces, básicamente, para entender pues de qué se trataría, por ejemplo, nosotros vimos que para Bronsted y Lori, y aquí Bronsted y Lori lo voy a abreviar BL, ya para no poner los dos nombres. Para Bronsted y Lori, la definición de ácidos y bases, aquí sería la definición de ácidos y bases, depende o recae, por llamarle de alguna manera, de la transferencia de protón. Eso ya lo vimos, de la transferencia del protón. Sin embargo, Lewis se dio cuenta de algo interesante con respecto a esta transferencia de protón y se dio cuenta de lo siguiente, que la base utiliza un par de electrones, la base utiliza un par de electrones para formar, pero será no enlazados, aquí vamos a ponerle no enlazados, para formar para formar un enlace, sería para formar un enlace con un protón. Pues vamos a ver a qué se refiere esto. Entonces, pues finalmente Lewis, aquí es donde ya de plano él generaliza la situación. Entonces, Lewis se percata de que la formación de enlaces cediendo un par de electrones, no requiere de un protón. No requiere forzosamente la presencia de un protón. Lo que sí requiere, a fuerzas, es precisamente esto, un par de electrones. Entonces, antes de que se vaya a apagar esto, a ver, vamos a ver con un esquema a qué se refiere lo anterior, ¿no? Entonces, vamos a suponer que nosotros tenemos la base, esa base que estuvimos representando por ahí en las reacciones que vimos anteriormente, y pues aquí arriba, de hecho, le vamos a poner la palabra base para que no haya pierde. Entonces, B es la base, ahí está, base. Pero además, en esta ocasión, a B la vamos a representar con un par de puntos. De hecho, si ustedes recuerdan por ahí de la época en la que estuvieron en la prepa y les hablaban de las estructuras de Lewis, bueno, pues este Lewis de la teoría ácido-base de Lewis es el mismo de la regla del octeto y el mismo de las estructuras de Lewis. Entonces, bueno, pues teníamos el símbolo de base que ya habíamos visto nosotros en la definición de Bronsted y Lori, y de este lado vamos a tener el ácido, ¿sale? Entonces, al ácido lo vamos a representar con una H, aquí 2 puntos, que significa un enlace. De hecho, también este HA podríamos representarlo de esta manera, con una línea. Esta línea también es equivalente a 2 electrones. Estos 2 puntos son 2 electrones, esta línea es igual que estos 2 electrones. Y aquí la base es la especie que también tiene un par de electrones. Entonces, lo que va a ocurrir, aquí voy a volver a escribir base para hacerlo ahora sí que en la parte de arriba y en la parte de abajo. Esta base va a donar su par de electrones
y se lo va a donar a este hidrógeno de los ácidos de Bronsted y Lowry que ya estuvimos viendo. Aquellas especies que van a donar un protón. ¿Y qué es un protón? Pues un hidrógeno que únicamente tiene el núcleo, que ya no tiene electrón, no tiene electrones. Pues. Y lo que va a pasar es que esta parte, la que aparece aquí como A, que es con la que está formando el enlace del hidrógeno, va a recoger el par de electrones y se lo va a llevar. Lo que estoy poniendo aquí, muchachos, esta flecha no es el símbolo nada más de este le pega a este o este interacciona con este, no, es algo todavía un poquito más importante que eso. Lo que significa esta flecha, fíjense, aquí la voy a escribir en grande, así, con la cabeza completa, es el movimiento de un par de electrones. Lo que quiere decir aquí es que este par de electrones de la base se va a unir a este hidrógeno. Y esta otra flechita que tenemos aquí significa que este enlace entre el hidrógeno y A se va a romper, de tal manera que A es la que se va a llevar los electrones. Entonces, si nosotros lo hiciéramos aquí también, la base atacando al hidrógeno, pues dijimos que esto significa 2 electrones, ¿verdad? Entonces, A se va a llevar el par de electrones. Entonces, cada flecha que ustedes vean completa, así, con la cabeza completa, significa que se mueven 2 electrones. Ojo, porque sucede que hay flechas que están escritas así, como si fueran un anzuelo de pescar. Entonces, esta especie de anzuelo de pescar significa que nada más se mueve un electrón, pero eso no es motivo de nuestro curso, y únicamente lo que nos interesa es ver la simbología de la flecha curva. Ahí se llama esto, se llaman flechas curvas, que lo que sirven es, para lo que sirven es para representar el movimiento de pares de electrones, ¿sale? Entonces aquí nos falta poner el producto, ya tenemos la base, el ácido, y de este lado nos falta poner el producto. Entonces de este lado se debió haber formado pues un enlace entre B y H, porque al final de cuentas este par de electrones sirvió para formar un enlace con H. Este es el enlace. Si lo queremos ver con la línea, me gusta más con la línea porque es menos engorroso. Tendríamos B y H. Aquí tenemos el par de electrones. Mientras que de este lado, nosotros tendremos a A, pero A se llevó los 2 electrones. Y acá de este lado nosotros vamos a tener también A, que es lo mismo, de hecho es la misma ecuación, que se llevó los 2 electrones. De hecho, si ustedes lo ven de esta manera, pues este sería el ácido conjugado de la base, ¿verdad? Mientras que esa sería la base conjugada del ácido. Sin embargo, esto de pares conjugados solo aplica para la teoría Bronsted y Lowry. Sin embargo, lo que les estoy diciendo es que lo que importa en realidad para Lewis no es el protón, lo que importan son los electrones. O sea, no importa el protón, que por eso mencionamos esto que dijimos aquí. Lewis se percata de que la formación de enlaces siguiendo un par de electrones no requiere forzosamente de la presencia de un protón. ¿Por qué? Porque sucede que existen algunas reacciones como la primerita que les voy a poner por acá de este lado, que es cuando nosotros tenemos amoníaco. Ya lo conocemos, ya sabemos que es una base de Bronsted y Lowry. El amoníaco tiene una estructura de Lewis, precisamente así, que tiene el nitrógeno con un par de electrones no enlazantes, porque por ahí decía que eran electrones no enlazantes, ¿verdad? Y nosotros vamos a tener que hay 3 pares de electrones que sí son enlazantes, son los electrones que están formando los enlaces nitrógeno-hidrógeno, 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 ¿sale? Entonces, de este lado, sucede que vamos a tener nosotros otra molécula, pero ahí les va, sucede que esta molécula no tiene hidrógeno. Esta molécula recibe el nombre de trifluoruro de boro. Y ese trifluoruro de boro lo que va a tener es un espacio, precisamente si ustedes observan, aquí se cumple con la regla del octeto. Tenemos en la capa de valencia del nitrógeno 2, 4, 6, 8 electrones, pero con el trifluoruro de boro no. Con el trifluoruro de boro nos está haciendo falta un par de electrones. Entonces, eso quiere decir que puede aceptar ese par de electrones para completar su octeto. ¿Y quién cree que le hace el favor? Pues el que le hace el favor de completar el octeto es precisamente el par de electrones que tenemos aquí con el amoníaco. De tal manera que se va a formar un enlace, porque aquí el chiste es que se forme un enlace, ¿verdad? Entonces nosotros lo que vamos a tener va a ser que
pues el nitrógeno conservó sus 3 hidrógenos que tenía aquí, que en realidad no son los que fueron los del asunto importante, sino más bien este par de electrones, y se termina enlazando el nitrógeno con el boro y se forma una molécula más grande. De hecho, si nosotros pues pensamos en cargas, sucede que este tiene 4 enlaces, así como cuando el nitrógeno del amoníaco aceptaba un protón, pues tiene 4 y tiene carga positiva, pues también aquí tiene 4 enlaces y tiene carga positiva. Y eso se hace pensando en el número de grupo al que pertenece el nitrógeno. El nitrógeno pertenece al grupo 5 de la tabla periódica. Entonces, por cada enlace, nosotros contamos un electrón. Entonces decimos que aunque aquí hay 2, solo uno le pertenece al nitrógeno. Entonces, tiene 1, 2, 3, 4. Le hace falta un electrón para estar neutro. Entonces, si le hace falta un electrón, una carga negativa para estar neutro, pues tiene carga positiva. Este es el grupo 3. Entonces debería tener 3 electrones. De hecho, por eso aquí aparece sin carga en la capa de valencia, porque por cada enlace solo le corresponde un electrón. Entonces tiene 1, 2, 3, está neutro, pero aquí aparece con 4. Pues si él es del grupo 3, tiene 1, 2, 3 y 4. Este aparece con carga negativa. Y tiene lógica, porque si este no tiene carga y este no tiene carga, pues la carga es como la energía. No se crea ni se destruye, se conserva. Es una carga positiva anula a una negativa. Y esta va a ser nuestra reacción ácido-base de Lewis sin implicar el intercambio de un protón. De allí la importancia de esta definición. Y ahorita que regresemos van a encontrar aquí una serie de ejemplos y pues les voy a poner ahí unos ejercicios. Ahorita se vuelven a conectar, por favor.
Bueno, pues vamos a continuar. Ok, entonces les decía que íbamos a tener aquí ya unos ejemplos acerca de este tema. Entonces, de este lado nosotros vamos a tener al nucleófilo, que es la base de Lewis. Entonces vamos a definir qué es una base de Lewis y por qué le llamamos nucleófilos a esto, ¿sale? Y de este lado vamos a tener que es electrófilo, que también se conoce con el nombre de ácido de Lewis. Y también aquí pues tenemos que definir por qué razón pues al ácido de Lewis se le llama electrófilo. Entonces vamos por partes. Base de Lewis va a ser la especie que dona el par de electrones. ¿Se acuerdan que les decía que Lewis se da cuenta que en las reacciones ácido-base de Bronsted y Lowry, para que la base pueda atrapar un protón, pues tiene que donar un par de electrones. Entonces dice, bueno, pues la base va a ser la especie que independientemente de que atrape un protón o atrape otra cosa, es la que va a donar el par de electrones. De tal manera que a esta le llamó nucleófilo, y le llamó nucleófilo porque en principio los electrones tienen carga negativa, mientras que los núcleos tienen carga positiva, el núcleo de los átomos. Entonces, si dona el par de electrones, pues esos electrones que tienen carga negativa querrán agarrar algo que tiene carga positiva. De ahí que por esa razón a las bases de Lewis se les conoce con el nombre de nucleófilos, ¿sale? Y de este lado vamos a tener a los ácidos de Lewis, que serán las especies que aceptan el par de electrones. Entonces, si aceptan el par de electrones es porque les gustan los electrones, aman los electrones. Este es más fácil de aprender. Entonces, los ácidos de Lewis serán los electrófilos porque ellos son los que aceptan el par de electrones. Entonces, de manera general, pues aquí comenzamos con estos ejemplos que tenemos aquí muy sencillos. Ya no quise poner otro más complejo, porque pues también no es motivo de este curso, pero también los famosos dobles enlaces se pueden comportar como nucleófilos o bases de Lewis, pero bueno, eso no los vamos a poner únicamente estos sencillos, ¿sale? Entonces, de este lado, nosotros tenemos a las bases de Bronsted, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa esta B? Pero ya la estamos representando con 2 puntos y una carga negativa. Entonces, en este caso, B estará tomando un protón, el famoso protón que nosotros poníamos que era igual a la concentración, cuando nosotros poníamos la concentración de los hidrógenos, pues básicamente esto es igual a la concentración de los protones, tanto que cuando nosotros decimos pH, no decimos H3O, ¿no? O sea, no ponemos esto, sino lo que ponemos es pH. Entonces, lo que les trato de decir es que al final de cuentas, lo que tenemos acá de este lado, lo que significa es que son los hidrógenos que son donados por los ácidos de Bronsted. Sin embargo, aquí lo estamos viendo a nivel de electrones, da el par de electrones al protón, y entonces se forma el enlace. Fíjense, esto es importante, este par de electrones que están aquí, son este par de electrones. De hecho, es como se pudo formar el enlace. Se dona ese par de electrones, y es como va a quedar ese par como vínculo es enlace, entre la base y el hidrógeno. Entonces, ese vínculo, pues por eso también se le pone como una rayita, porque acuérdense que lo que significa una rayita en la simbología de varias disciplinas, de varias ciencias, es unión. Entonces, por eso es equivalente al par de electrones que significa el enlace. Entonces, de este lado nosotros tenemos a un pariente del amoníaco, esta se llama trimetilamina. Trimetilamina, pues tiene un nitrógeno que al igual que el nitrógeno del amoníaco, va a donar un par de electrones a una especie que los acepte. Vean, aquí de este lado nosotros tenemos algo que se conoce con el nombre de anión triyoduro. En realidad también lo podemos representar así, como 3 yodos, por eso sale la I mayúscula, subíndice 3, y todo esto tiene una sola carga negativa. ¿Eso por qué ocurre? Bueno, porque en realidad los vamos a tener unidos de esta forma. Y si ustedes observan, este yodo que está en medio tiene un octeto expandido, quiere decir que tiene más de 8 electrones en la capa de valencia, de hecho tiene 10. Tiene 2, 4, 6, 8, 10. Entonces, si nosotros consideramos eso que les había comentado hace un momento, que cuando tenemos enlaces para ver qué carga tiene nada más contamos un electrón, aunque en cada enlace haya 2, nada más contamos uno, entonces decimos que es 1, 2, y a los que están no enlazantes, que son los puntitos, esos sí los contamos todos. Entonces decimos que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero sucede que el yodo
es el grupo 7 de la tabla periódica. Entonces tiene un electrón de más, pues este del medio tiene carga negativa. Mientras que estos que están al lado, los que tenemos aquí al ladito, pues tienen carga neutra, porque son del grupo 7 y tendrían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y por eso a esos no les ponemos carga. Les puse este porque vean cómo no siempre la base es el anión. En este caso, vean, realmente este es el ácido, pero es un ácido de Lewis. Es el que va a aceptar el ataque de esta especie que inclusive ni tiene carga negativa, es neutra. Vean, este no tiene carga negativa, es completamente neutro, es del grupo 5 el nitrógeno. Tendría 1, 2, 3, 4, 5. Está neutro, por eso este no tiene carga. Sin embargo, este con su par de electrones es el que ataca a este yodo y eso va a hacer que se rompan dos enlaces. Vean, aquí este par de electrones pasa este yodo. Pero al mismo tiempo también este recoge su par de electrones y se va a formar el enlace nitrógeno-yodo. Aquí me faltó poner los pares de electrones, vamos a ponérselos. Este enlace que está aquí era este par de electrones. Eso es lo que vamos a tener. Y de este lado tenemos dos yoduros, o sea, lo que nos va a quedar van a ser dos yodos que tienen su octeto completo, pero tiene carga negativa porque el yodo es del grupo 7 de la tabla periódica y entonces aquí tiene 8. Vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por eso tiene carga negativa cada uno de esos dos yoduros. Ok, entonces les puse esta para que vean que pues eso es relativo, ¿no? De que la base es la que tiene la carga negativa, ¿no? Aquí estamos viendo que el ácido de Lewis, el electrófilo o ácido de Lewis, es el que tiene la carga negativa. Y vean, este que es neutro es el que se comporta como la base, pero de Lewis. Pues de este lado tenemos otra reacción también interesante, porque sucede que aquí esto se conoce con el nombre de metóxido. Es como si tuviera la molécula del metanol que ya habíamos visto por ahí en ácido base. Dice, como yodo cero, dice Isaac Yair, el producto no. Estos yodos que están aquí es este yodo, es yodo. A lo mejor ahí no se alcanza a ver porque queda todo amontonado, pues lo pongo aquí abajo. En realidad son más dos yoduros, no yodo cero, sino yoduros. O sea, como cuando ustedes tienen yoduro de potasio, acuérdense que aquí el potasio trabaja con más, trabaja con menos. Entonces tiene en realidad los 8 electrones de la capa de valencia y se le arrebató su electrón, de hecho, para que pudiera completar su efecto. En realidad estos yodos que están aquí son yoduros. Y se fijan, se explica que se forme esto porque al tomar este yodo que tenemos aquí, este par de electrones, que es con el que es más fácil de ver, pues él ya tiene 2, 4, 6 electrones. Junta un par más, ya tiene 8, que es como quedaría aquí, porque tiene carga negativa, porque es del grupo 7, tiene un electrón de más. Y vean cómo ya tiene también 2, 4, 6, 8, perdón, 2, 4, 6. Aquí pierde 2, ya no los contamos porque los va a perder. Entonces son 2, 4, 6, pero gana estos 2. Y gana estos 2 porque para poder aceptar este yodo, este enlace, tiene que perder este par de electrones. Entonces, así es como finalmente se forma este enlace que tenemos aquí y esos dos yodos. No es yodo cero, ¿eh? No es este yodo. A lo mejor la confusión es porque cuando ven yodo 2, está esto. Pero sucede que no. Aquí más bien tendríamos esto. 2 yodo negativo. Y que es diferente, ¿no? Sería diferente a lo que tenemos ahí. Ok, entonces estábamos con el metóxido. Les decía que cuando tenemos nosotros metanol, ya lo vimos por allí en reacciones ácido-base de bronce-dilorio, entonces lo que observábamos es que cuando perdía su protón se transformaba en su base conjugada, que era el metóxido. Entonces aquí funciona como la base, pero la base de Lewis, donando un par de electrones a este compuesto que se llama clorometano o cloruro de metilo. Pero sucede que el ataque no lo va a efectuar alguno de estos hidrógenos, de hecho son poco ácidos. El ataque lo hace al carbono, lo hace a este carbono. Y eso ocurre porque este cloro es más electronegativo que este carbono, entonces forma una carga parcial negativa, no para formar iones, sino una carga parcial, y se lleva la mayor parte de la densidad electrónica. Y este carbono adquiere una carga parcial positiva, que
se forma porque precisamente el cloro le está quitando densidad electrónica. Entonces, esta es la especie deficiente en densidad electrónica. En las definiciones que veíamos, por ahí se habla de que puede aceptar un par de electrones o puede modificarse la estructura para aceptar el par de electrones. De hecho, cuando ataca al carbono, lo que va a pasar es que saca este cloro. Y de esa manera es como el carbono puede seguir teniendo pues 4 enlaces. Ojo, aquí nosotros planteábamos más de 8 electrones, por eso hablaba de un octeto expandido, porque el yodo es de un periodo, que sería el periodo, ahora verán, es el 2, es 3, 4, en el periodo 5 de la tabla periódica, ya puede tener, de hecho desde el periodo 3 ya puede haber octetos expandidos, con más de 8 electrones en la capa de valencia. El carbono no, porque el carbono es del periodo 2, entonces él a fuerzas tiene que tener como máximo 8 electrones, por eso expulsa el cloro. Entonces, quiere decir que este par de electrones que tenemos aquí, que es el que se donó al carbono, pues es en realidad ahora este par de electrones que sirvió para enlazarse al carbono. ¿Sale? Y el cloro, pues se llevó su par de electrones, por eso aparece con carga negativa. De hecho, es lo mismo que ocurrió con el yodo, vean. De hecho, estas son del mismo grupo. Yodo se lleva su par de electrones y queda yodo carga negativa. Cloro se lleva su par de electrones y queda cloro carga negativa. Y luego, finalmente, este último ejemplo, que pues es otro ejemplo en el que vemos el concepto de Lewis con una reacción Bronsted-Lowry. Entonces, aquí tendríamos el amoníaco atacando al protón del ácido acético, sería un ácido débil. Entonces, ataca al protón y entonces se desprende el par de electrones del enlace hidrógeno-oxígeno para generar pues, la base conjugada, porque pues, si nosotros lo vemos como un ácido, de hecho, cuando decimos un ácido prótico, estamos hablando de un ácido de Bronsted-Lowry, porque es el que libera protones. Pero aquí estamos viendo que lo que hace que sea un ácido de Lewis es que este hidrógeno puede aceptar ese par de electrones siempre y cuando rompa su enlace con el oxígeno. Entonces, aquí se estaría formando pues, el amonio, que es algo parecido a lo que vimos en el problema de Bronsted-Lowry, el último que vimos ahorita de ácido base débil, de bases débiles, y se estaría formando el amonio, y de este lado se estaría formando el ion acetato. Eso quiere decir que este par de electrones que tenemos aquí es este par de electrones que sirvió para formar este enlace, y por otra parte, este par de electrones que tenemos aquí, ahora está en el oxígeno, y que se rompió y ahora es parte de la base conjugada. ¿Sale? Entonces, bueno, pues eso sería básicamente pues la parte teórica, y ahora pues vamos a unos problemas, ¿no? Vamos a resolver unos problemas de esto que tenemos aquí, ya para completar esta cuestión. Entonces, si ya hicieron su captura de pantalla, si ya lo están grabando, creo que sí lo están grabando, entonces procedo a borrar y vamos a poner los problemas. Ya para que al final podamos platicar un poquito y ya me digan cuál es su... Pues sí, pues que me expliquen, ¿no? Me llama la atención, digo, yo sé que es entendible, porque imagino que varios de sus maestros ya subieron calificaciones, y a lo mejor yo soy el único que no las he subido, lo cual es también explicable y es entendible, pero también sí quería comentarles que a nosotros nos dieron una fecha límite, y la fecha límite, si mal no recuerdo, déjenme ver mi calendario, acá de este lado, es el viernes 19 de junio. Sin embargo, yo espero tener ya las calificaciones subidas el día de mañana para que las revisen, y ya después, ya en cuanto llegue la fecha límite, unas horas antes yo cierro y ya, ¿sale? Es que a nosotros nos dieron chance hasta el viernes, pero les digo, pues, imagino que ya varios de sus profes ya han de haber subido las calificaciones, y yo creo que esa es la preocupación, ¿no? Ok, pues vamos a ver entonces el problema. Dice lo siguiente: determine qué especies actúan como electrófilos y cuáles como nucleófilos. Básicamente son 3 cosas aquí, entonces les piden que cuál es el electrófilo y cuál es el nucleófilo, ¿no? ¿Cuál es el electrófilo? Entiéndase ácido de Lewis, el electrófilo, y cuál es el nucleófilo. El nucleófilo.
Pues esa sería la pregunta 1 de los problemas que vamos a poner aquí. La pregunta 2 dice, use las flechas curvas, estas famosas flechas que indican el movimiento de los electrones. De hecho, eso es lo que yo requiero para resolver este problema. Más que nada es el punto 2, porque ya reconociendo, o sea, si ustedes usan las flechas curvas adecuadamente, quiere decir que lo primero ya lo saben, ¿sale? Entonces, use las flechas curvas para indicar el movimiento de los pares de electrones. Y finalmente 3 sería, ¿cuáles reacciones aquí les hacen ver que contrasten las dos teorías, la de Bronsted-Lowry y la de Lewis? Entonces les preguntan, ¿cuáles reacciones coinciden mejor con la clasificación, coinciden mejor con la clasificación de Bronsted-Lowry? Les dije que ya ve, ya para no poner los dos nombres completotes. Y pues vamos a empezar con algunos ejercicios, ¿no? Entonces vamos a poner el primero, el inciso A, que básicamente es el siguiente. Nos están poniendo la siguiente reacción. Entonces les ponen CH3, aquí un carbono que tiene doble enlace a oxígeno, y de este lado les ponen un hidrógeno y les dicen que este reacciona con ácido clorhídrico para dar la siguiente molécula, en la cual aparece otra vez el CH3, otra vez aparece este carbono con doble enlace a oxígeno, aquí un hidrógeno, pero fíjense, aquí la parte interesante es que aquí aparece unido un hidrógeno, aquí aparece sobre el oxígeno una carga positiva, y de este lado les va a aparecer un cloro-cloro. Entonces, la pregunta es, pues, ¿cuál es el nucleófilo y cuál es el electrófilo? Número 1. Y una vez que ya sabemos eso, pues con las flechas curvas, ¿no? Pues ahí les va. Lo primero que tenemos que hacer es observar nuestros productos y nuestros reactivos y ver cuál es la modificación que sufren. Entonces, nosotros de este lado observamos que tenemos, pues aquí el acetaldehído, y acá de este lado observamos que básicamente la misma molécula, pero con una diferencia. Ya el oxígeno aparece con un enlace hidrógeno, de hecho aquí le faltó un par de electrones, que pues a veces los problemas así vienen, pues uno se los tiene que poner. Y sabe uno que solo es un par, porque el oxígeno es del grupo 6 de la tabla periódica, y entonces tiene carga positiva, porque de aquí de entrada nos están diciendo que tiene carga positiva. Entonces uno dice, así le debe de faltar un electrón, vamos a ver si es cierto. Entonces sería 1, 2, 3, 4 y 5. Si es del grupo 6, pues sí le falta un electrón, se explica muy bien que le hayan puesto la carga positiva, ¿sale? Entonces este fue el que aceptó un enlace, este oxígeno es el que ahora tiene un nuevo enlace. Entonces vamos a ver, pues si a este le falta un par de electrones, sucede que ahora tiene un enlace, pues quiere decir que este fue el que los donó. Entonces viene la segunda parte del problema. Aquí ácido clorhídrico, aunque nos lo hayan puesto así, nos conviene redibujarlo y ponerlo de la siguiente manera. Agarrar y ponerlo así. Ácido clorhídrico, y ponerle aquí todos sus electrones, aquí la flecha de secuencia de reacción, y entonces quiere decir que este oxígeno, aquí viene la flecha curva, le da un par de electrones a este hidrógeno. La flecha sale de la especie que dona el par de electrones. Y con esto ya sabemos que este pues es el nucleófilo. Este es mi nucleófilo. Es mi base de Lewis. Mientras que este, que es el que lo acepta, pues es mi ácido de Lewis. Pues claro, si es el ácido de clorhídrico, pues es el ácido de Lewis. Digo, también hay excepciones, pero casi siempre, ¿no? Entonces este va a ser mi electrófilo, porque es el que va a aceptar, es el que ama los electrones. Es el electrófilo. Pero este hidrógeno solo puede tener un solo enlace, ¿no? Tanto que aquí no aparece unido al cloro. Entonces, eso quiere decir que este enlace sencillo se va a romper y el cloro va a aceptar el par de electrones. Y eso concuerda con lo que tenemos de este lado, que ya aparece el cloro, pero aparece con 8 electrones en la capa de valencia y una carga negativa.
¿Por qué la carga negativa? Y ya nos estaban dando desde el comienzo del problema, porque este es el grupo 7 de la tabla periódica. Pues si es del grupo 7, aquí tenemos 8, pues tiene un electrón de más, tiene carga negativa. Entonces dice, ¿cuáles reacciones coinciden mejor con la clasificación de Bronsted y Lori? Pues esta es una de ellas, porque aquí tenemos un intercambio de protón, vean, pero no en todos los ejemplos que voy a poner a continuación coincide. Entonces, esta también es, aquí le ponemos, también es Bronsted-Lori, no nada más es Lewis. Aquí hicimos la representación Lewis con las flechas curvas, quiere decir que le estamos analizando por Lewis con las flechas curvas, pero estamos viendo que hay un intercambio de protón, tanto que le podríamos llamar la base, sería el ácido conjugado, este es mi ácido, ¿verdad? Ácido clorhídrico, entonces el cloruro es la base. Pues ese ya está. Vamos a ver el B. El B es muy similar, para que vean ustedes también cómo con una molécula pueden ocurrir dos procesos diferentes. Acá de este lado nosotros tendríamos otra vez el acetaldehído. Aquí tendríamos acetaldehído. Y de este lado tendríamos el ion metóxido. Aquí tendríamos el ion metóxido. ¿Sale? Y lo que nos va a dar como producto, lo que nos están poniendo que da como producto es lo siguiente. Les están dando esto que voy a poner aquí. Y entonces aquí nuevamente la pregunta es ¿quién es el nucleófilo y quién es el electrófilo? Entonces tratamos de reconocer en esta molécula estos constituyentes que tenemos aquí, ¿sale? Entonces podemos ver que por ahí anda el CH3, ahí está el CH3, veanlo, que está conectado a un carbono, que es este que está aquí en medio, o sea, aquí le podemos poner una C, también se representa así, sin el carbono, quiere decir que ahí está, igual por eso aquí no se lo ponen, pero vamos a ponérselo para que no nos genere aquí confusión. Entonces aquí tendríamos que este metilo está unido a este carbono con 3 hidrógenos está unido a este carbono, vean, ahí está, y que este carbono está unido a un hidrógeno, pues ahí está el hidrógeno también, y luego está unido a un oxígeno. Y sucede que sí, en efecto, ahí está el oxígeno, pero ya no está con un doble enlace, sino está con un enlace. Mientras que de este lado aparece precisamente este CH3O, nada más que aparece unido al carbono. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Pues para que se pueda formar eso que está allí, debió atacar a este carbono, y lo que va a ocurrir es que se va a romper este doble enlace y el par de electrones va a pasar al oxígeno. Y de esa manera es como tendríamos la flecha curva con la que explicamos esta transformación que tenemos. O sea, este par de electrones en realidad es este enlace que se formó aquí. ¿Sale? Ok, ¿cuál es la especie que acepta los electrones? Pues este es mi electrófilo. Este va a ser mi electrófilo. Mientras que pues es el que dona los electrones, este es el nucleófilo. Pregunta, ¿aquí hubo un intercambio del protón? No. Este tipo de reacción ácido-base de Lewis no es una reacción ácido-base de Bronsted-Lowry. Esta sí, porque hay intercambio de protón. Pero aquí, pues nunca formamos un enlace con un hidrógeno, ni se rompió un enlace con un hidrógeno. Entonces, esta no, ¿sale? Aquí quedaría el ejercicio, que básicamente es poner quién es el electrófilo, el nucleófilo, y poner las flechas curvas, que me explican cómo se forma este enlace que tenemos aquí. Ok, pues si ya hicieron su captura de pantalla, o si ya están, bueno, pues ya quedamos que si se están grabando la clase, pues vamos con otro problema, muy parecido a los ejemplos que pusimos al principio. De hecho, si alguien, a ver, aquí les voy a dar chance en que está un poquito menos complejo, a lo mejor esos serán unos ejemplitos medio, pues ahora sí que como para iniciar, pero ya después ya deberían poder hacerlos, ya si les pongo unos de tarea. Pero vamos a poner que se parece mucho a algo de lo que puse aquí al principio. Entonces vamos a tener esta molécula que se llama borano, este sería el C, y borano está reaccionando con esta molécula que se llama dimetiléter.
y lo que da como producto es esto que voy a poner a continuación. Vamos a tener este complejo del éter que ya formó un enlace con el borano, y por lo tanto este oxígeno pues debe de tener carga positiva, y este borano, bueno, la parte que era el borano, pues este debe de tener carga negativa. ¿Por qué razón? Va de nuevo, pues el oxígeno es del grupo 6 de la tabla periódica, este tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces le está haciendo falta un electrón, pues tiene carga positiva. Y como es del periodo 2, pues solo puede tener 8 electrones. Este también es del periodo 2, es el boro, pero es del grupo 3. Entonces aquí dice que ya me ando quedando sin tiempo. Ok, este boro es del grupo 3, aquí tendríamos 1, 2, 3, 4. Entonces acuérdense que aunque tengamos 2 electrones por cada enlace, en los enlaces solo contamos un electrón. Entonces si tiene 4 y es del grupo 3, pues tiene un electrón de más, tiene carga negativa. Entonces, ¿cómo es la reacción? ¿Cómo son las flechas curvas? ¿Quién ataca a quién? A ver, aquí les voy a ayudar un poco para que les sea más fácil verlo. Vean, está el boro, y este boro nada más tiene 2, 4, 6 electrones en la capa de valencia, pero él es del periodo 2, un periodo donde obligadamente debería de haber, para tener estabilidad, 8 electrones en la capa de valencia. Quiere decir que a lo mejor es relativamente estable, porque tiene una igualdad de cargas, es neutro, véanlo, pero a lo mejor no tan estable porque puede aceptar un par de electrones. La pregunta es, ¿cómo serían las o la flecha curva que hay que plantear? Entonces, no sean malitos, si fueran tan amables de ponerme ahí cómo sería. Por ahí en lo primero que vimos, de ahí algo parecido que hice con el amoníaco y el sulfuro de boro, precisamente trifluoroborano. Entonces, si me pueden mandar ahorita ahí su participación por el WhatsApp antes de que se nos acabe el 20, porque ahorita dice que ya se va a pagar la segunda, pero no le hace. Ahorita volvemos a invocarlos. A ver, tienen un minuto en lo que finalizo esto y vuelven a entrar mientras vayan haciéndolo. A ver, ya le quito para que lo vuelvan a checar. Hay que poner flechas curvas, cómo van las flechas curvas, para explicar la formación de esto. Entonces finalizo y vuelven a entrar luego, ¿vale? Mientras lo explican. No sé si a lo mejor haya otra razón allí, por la inquietud, o básicamente es esa, ¿no? Entonces les decía que tienen la posibilidad de abrir el micrófono. Ahorita sí les di chance por si me querían comentar algo al respecto. No se preocupen, miren, en principio si ustedes hicieron sus problemarios, recuerden que en realidad el examen tiene un peso bien bajo en la calificación, ya lo habíamos comentado, me parece que era del 20%, o sea, y acuérdense que ustedes también ya me dieron un trabajo de laboratorio, que fue lo que corresponde a la bitácora, y pues ya no debería de haber preocupación. Digo, a lo mejor, sobre todo si tienen el asunto de que no hayan subido por ahí algún trabajo, pues sí, a lo mejor es el motivo de la preocupación, pero no lo creo. Hasta donde yo recuerdo de lo que he revisado, pues independientemente de cómo se hayan ustedes organizado, me refiero a que se hayan metido ahí
pues en algunos equipos, o a lo mejor todos sí trabajaron. A lo mejor pudiera ser que todos sí trabajaron, porque también tengo casos de personas a las que sí fue bien claro a las que les hicieron así, ¿no? Y la persona tuvo que hacer su trabajo por su cuenta o no lo presentó, pero son pocos, ¿no? O sea, en realidad hay pocos casos. Entonces, no se preocupen, les digo, pues, el motivo por el cual me estoy atrasando, si van a decir que no manche, ¿no? Que a poco voy a esperar al último día. No, ya les dije que ya mañana por ahí en la tarde-noche ya ustedes van a poder ver su calificación. ¿Sale? No sé si hay alguna inquietud, ¿no? Bueno, pues vamos a resolver entonces ese. A ver, ahí en WhatsApp, qué me pusieron? Que aquí, casi que se me apaga la computadora. ¿No? ¿Nadie? Ya es lo último, ya es para terminar. A ver, ¿cómo sería? ¿Cómo se resolvería el ejercicio? ¿No? Bueno, pues vamos a ponerlo. A ver, ahí al principio de la clase les había puesto que teníamos trifluoruro de boro, que es muy parecido a este. Estaba así. Y es con el boro, precisamente, es el ejemplo clásico de lo que sería un... A ver, déjenme admitir aquí a Antonio. Ok. Entonces les decía que teníamos trifluoruro de boro y les había puesto el amoníaco. ¿Sale? Y lo que les había dicho es que este ataca con su par de electrones al boro y que de esa manera lo que vamos a tener es la formación de este compuesto. Pues este de acá arriba se resuelve igual, básicamente. Entonces lo que tendríamos aquí sería que el nitrógeno se ha unido al boro. El nitrógeno es del grupo 5 de la tabla periódica, si tiene 4 enlaces, acuérdense que solo un electrón por cada enlace. Aquí admitamos a Mike Alexander. ¿Ok? Entonces aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, este tiene carga positiva. Este es el grupo 3, entonces aquí tiene 4, 1, 2, 3, 4. Ah, pues este tiene un electrón de más carga negativa, ¿sale? Entonces en este que tenemos aquí, pues sería básicamente lo mismo, prácticamente sería lo mismo. Entonces este oxígeno, que es el que tiene los pares de electrones, pues estaría atacando aquí al boro, y entonces se va a formar el enlace oxígeno-boro, que da carga positiva, carga negativa. En realidad lo que había que poner era esto, y si este acepta los pares de electrones, a ver aquí a Juan Saúl, este será el electrófilo y este va a ser el nucleófilo. ¿Sale? Entonces este es mi ácido de Lewis, este es mi base de Lewis. Igualmente como era aquí en el caso anterior, en el que les ponía en la introducción, pues este será mi electrófilo porque es el que acepta los electrones y este será mi nucleófilo. O sea, aquí el chiste es saber poner las flechas curvas y a partir de eso pues, poner quién es el ácido de Lewis y la base de Lewis. Aquí no hay mayor ciencia, ¿no? De alguna manera, entonces por aquí sí me pusieron 1. Vientos, ahí están. Vamos a poner otro más. A ver, antes de acabar con esta parte, pues aquí le voy a borrar. Y tenemos uno muy sencillo, también no tiene mayor problema. Aquí tenemos al acetaldehído, que es esta molécula, y acetaldehído está reaccionando con el ion hidróxido, la base de Arrhenius, ¿no? La famosa base de Arrhenius, que ya vimos que también es una base de bronce-dilorio. Ok, y lo que va a dar como producto cuando estos dos reaccionan, una de las dos posibilidades, porque les voy a poner otra, exactamente con los mismos reactivos, por lo que les decía, que vean que también a veces dos cosas pueden llevar la reacción por dos rumbos totalmente distintos. Aquí lo que se va a formar pues, va a ser esta molécula. Se va a formar esto que tenemos aquí. Entonces, ¿cómo sería? A ver si me pueden poner ahí su participación también. ¿Sale?
Sí, pues ahí lo que tú habías puesto, Jesús, es correcto, ¿eh? El problema anterior, pues sí sale del oxígeno y le pega, pero no al hidrógeno, ¿eh? Le pega al boro. Nada más ahí el detalle era el boro. Es una sola flecha. Nada más era una flecha, ¿sale? Ok, entonces, a ver, aquí, ¿cómo sería? De una vez les adelanto, aquí son dos flechas. ¿Quién será el nucleófilo? ¿Quién es el que dona los electrones? ¿Y quién será el electrófilo? ¿Quién es el que los acepta? Y vean cuál es el enlace que se forma. Otra vez vuelvan a reconocer acá de este lado lo que hay aquí, ¿no? Por ejemplo, tenemos al carbono, pues ahí está el carbono, que tiene hidrógeno y tiene H3. De hecho, miren, hasta se los alinearon para que lo vieran, ¿no? Y de este lado tendríamos el oxígeno, nada más que el oxígeno. Aquí aparece solo con un enlace, pero aparece con más electrones de los que tenía aquí, con un par más. Como que algo le pasó a este enlace que los tomó de allí, algo le pasó porque algo le pegó, ¿no? Precisamente para que este los pudiera soltar hacia el oxígeno. ¿Qué será lo que le pegó? Entonces, a ver si alguien tuviera ya por ahí una respuesta. No, todavía no. ¿No, muchachos? Entonces lo ponemos acá. Si este se lleva este par de electrones, que es lo que está apareciendo aquí, tendría la carga negativa, pero se va porque algo le pega, ¿no? Y si si ustedes observan, aquí está unido a este OH, es porque precisamente este le pegó aquí. El carbono no puede tener más de 4 enlaces, ¿sale? Es del grupo 4 de la tabla periódica, no puede tener más de 4 enlaces. Y entonces lo que vamos a tener es eso. Eso quiere decir que este par de electrones es este enlace que aparece, ¿sale? Entonces son esas dos flechas curvas, es esta y esta otra. Por lo tanto, este es mi electrófilo, este va a ser mi electrófilo y este va a ser mi nucleófilo. Y otra reacción, ya para terminar, y dejarles ya nada más una tarea para que la hagan y ya el día de mañana nos vemos igual. Ya, ahora sí, ya para empezar a ver lo último de electroquímica, que es los potenciales de oxidorreducción y, si nos da tiempo, vemos la ecuación de Nernst. Y ya para terminar, entonces dice, ¿la flecha también puede ser dentro del mismo compuesto? Sí. O sea, a final de cuentas, si aquí está apareciendo un enlace, quiere decir que, y sobre todo, vean, el oxígeno pues, ya que aparece con más electrones de los que tenía. Sobre todo, quizás la clave es la formación de esto. Vean, esto es lo que no tiene esta parte de la molécula, que es la que reconocimos como esto. Este triangulito es este triangulito. Vean, como que lo que no estaba es eso. Pues es de donde viene el OH, de que le pegue. Entonces, por eso este se rompe. Y entonces, ahora, ¿qué aparece? Pues precisamente con la carga negativa. Entonces, sí es correcta la pregunta, la observación. Sí, sucede que la flecha puede estar dentro del mismo compuesto. Entonces, fíjense, aquí vamos a tener básicamente lo mismo. Aquí vamos a tener el acetaldehído, que sería el último de los ejercicios que vamos a hacer ahorita. Ya les pongo uno de tarea. Y otra vez con OH. Y aquí les voy a poner todos los electrones. De hecho, aquí no les puse todos, pero a lo mejor alguien ya se dio cuenta por ahí que este tenía 3 pares de electrones no enlazantes. Aquí no se los puse porque nada más hice uso de 2, pero en realidad lleva 3 pares de electrones no enlazantes. Aquí ya se los estoy poniendo todos. Y aquí va un enlace, ¿no? Un enlace oxígeno-hidrógeno. Entonces, sucede que ahora el producto no es este. Ahora el producto que se va a formar es este. Y fíjense cómo les va a quedar. Sucede que la reacción ahora fue en otro lado. Y aquí más, les voy a poner más, la siguiente molécula. ¿Qué pasó aquí? Fíjense. Vamos a hacer un poquito grande esto, ya ni siquiera le di zoom. Vean. ¿Tienen ustedes el acetaldehído? Es el mismo acetaldehído que teníamos acá de este lado. Ahora lo tienen aquí. Y tienen OH, que es el mismo que tienen aquí también. También nos faltó el enlace, pero va. Ok, ahí está, ¿no? Pero sucede que ahora el producto es diferente. Ahora el producto no es este. Que aquí originalmente, antes de que hiciera yo aquí mis rayones, pues era esta molécula.
y le completamos. Vean que es diferente esto que tenemos aquí a eso que tenemos ahí. ¿Qué pasó aquí, muchachos? A lo mejor esta sí la captan. Luego. Y vean cuál es el producto, ¿eh? Uno de los productos. Aquí aparece hidróxido y aquí aparece agua. ¿Qué tipo de reacciones? A ver ahí en el chat, ya sea en el Zoom, ¿vale? O acá de este lado. Pues por acá ya me había mandado alguien, Jesús, también el otro razonamiento, el del anterior. Ok, sí, es Jesús, el que hicimos hace ratito. Nada más con esta, ¿no? Esta flechita. Otra que está allí. Entonces, aquí, ¿qué tipo de reacciones, muchachos? Velas, esta ya las vimos. Es el intercambio de un protón. Es una reacción de Bronsted y Lowry, pero la tenemos que analizar por Lewis. Fíjense, aquí se comportaría como el ácido. Aquí lo interesante es qué parte es la que se comporta como el ácido. Y aquí tendríamos la base, el OH. Y fíjense cómo este OH aparece de este lado, pero ya aparece como una molécula de agua, como su ácido conjugado. Pues está sacando un hidrógeno de algún lado. Ahora, compare esta de aquí con esta de acá de este lado. Si esta es la base, este es el ácido, y por lo tanto, esta es la base conjugada. ¿De dónde sacó el hidrógeno? Pues no lo sacó de aquí, aunque sea el que está asomándose, porque se conserva de este lado. Vean, ¿sale? Aquí también vamos a poner sus electrones. Más bien lo sacó de esta parte. Este CH3. Aquí hay 3 hidrógenos. Está 1, 2, 3. Entonces la reacción fue de aquí para acá. Este es mi nucleófilo y este hidrógeno de esta molécula es mi electrófilo. De hecho, esta parte es la parte realmente electrofílica de esta molécula. Ya vimos que hay otra parte electrofílica, la otra parte electrofílica es esta, ese carbono que está allí, ¿sale? Entonces lo que va a pasar es que hidrógeno no puede tener 2 enlaces, pues tiene que dejar a fuerzas un par de electrones aquí en el carbono. Y entonces este par de electrones, que son el enlace, aquí aparecen como un par de electrones enlazantes. Mientras que este par de electrones, que es lo que nos interesa realmente, ¿verdad? Se une al hidrógeno y es el que aparece aquí en el producto, en la molécula de agua, como el nuevo enlace. Entonces, eso quiere decir que este es mi electrófilo, este va a ser mi electrófilo, este va a ser mi nucleófilo, y sucede que esta también es una reacción Bronsted y Lowry. También es Bronsted y Lowry. Esta sí empata con la definición de Bronsted y Lowry, que era algo que nos hacían en la pregunta 3, ¿no? Las otras no, pero esta sí. ¿Por qué? Porque hay un intercambio de protones. Entonces, vean cómo estas dos, que son estos dos compuestos, que son los mismos reactivos que tenemos aquí, pues nos dan diferentes productos. O sea, dan mezclas. Pueden ocurrir los dos procesos al mismo tiempo. Ok, pues dejemos el último problema, lo dejamos como tarea, lo analicemos mañana y mañana ya empezamos a ver los potenciales de óxido de reducción, que también va a ser muy, muy rápido. Y pues vamos a tener que terminar con, ya sea mañana o el jueves, con la ecuación de Nernst, ya para finalizar ya con nuestro curso, ¿sale? Es que no me dice nada el miércoles, que es el día que les digo que tengo junta. Pues vamos a poner el último inciso, y lo hacen ustedes. Y no me tienen que enviar la tarea, más bien ya mañana vemos quién la hizo, quién no la hizo. Entonces, el F, que básicamente es la metilamina, con cloruro de metilo o clorometano, y lo que da como producto va a ser este ion que se llama dimetilamonio. Es más, aquí voy a escribir al revés, que les sea más fácil verlo. Entonces está y también lo voy a escribir al revés para que les sea más fácil visualizarlo.
Y acá de este lado les va a dar el ion metilamonio, que se los escribe así, adrede, no sé si es para que cueste más trabajo, quién sabe, más el ion cloruro. Y ahí está. Entonces hay que decir quién es el nucleófilo y quién es el electrófilo, plantear con flechas curvas esa idea de quién es el que dona el par de electrones y quién es el que lo acepta. Si quieren señalarme, mire, en este par de electrones es el que se donó y es el que acá de este lado está como enlace también. Y nada más me dicen si coincide con la clasificación de Bronsted y Lori. Si no, pues le dicen, no, pues está nada más Luis, ¿no? Ok, muchachos, pues si no hay alguna otra cuestión, de todas maneras ya volví a desactivar el micrófono. No, pero si tienen alguna cuestión, pues díganme. El cloro, ¿cuántos electrones tiene al final? Tiene 8 electrones en la capa de valencia. Tendría 4 pares de electrones y tiene carga negativa. Y tiene lógica porque es del grupo 7. Entonces, al ser del grupo 7, debería tener 7 electrones en la capa de valencia para estar neutro, pero al tener 8 tiene carga negativa, entonces por eso aparece como cloruro, ¿no? Cloro. Que tenemos ahí. Pues sale, muchachos, ahí vimos viendo. Nos vemos mañana a las 10. Y ya mañana, ya en la noche, ya saben cuál es su calificación del segundo parcial. Cuídense, nos vemos.